Génesis, clase 1, audio 2. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Estábamos viendo en el audio anterior eh, la introducción de este libro hermoso. Habíamos visto su bosquejo general, donde los capítulos 1 al 11 vamos a estar viendo la creación de Dios en forma general, cómo Dios crea el universo, la tierra, el hombre. Eh, y desde el capítulo 12 al capítulo 50 se va a concentrar el relato en lo que tiene que ver con los comienzos o los inicios del pueblo de Dios, que se va a hacer a través de la historia, especialmente el relato de la vida de 4 hombres esenciales, que normalmente llamamos patriarcas, ¿no? Como es Abraham, Isaac y Jacob, y, y luego los hijos de Jacob, especialmente haciendo quizás centro en la vida de José. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con el capítulo 1, versículo 1. Lo vamos a hacer de esta manera, vamos a ir leyendo cada día de la creación y teniendo una breve meditación o algunas observaciones acerca de cada paso que Dios fue dando en la creación que según se nos relata en este capítulo. Bien, dice así la palabra de Dios, leemos Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Muy bien, aquí tenemos lo divide el pasaje, el día primero, el primer día de creación, y, y acá nos relata la palabra lo que Dios hizo. Obviamente, como habíamos concluido en el audio anterior, creemos que esto es un relato histórico, no es un relato simbólico, sino que esto ocurrió. Pero como también dijimos, si bien es un relato histórico, no es un relato exhaustivo. Acá no se nos dice muchas cosas, se nos dice algunas cosas que Dios quiere dejar en claro, eh, y siempre desde el punto de vista del objetivo que Dios tiene al dejarnos esta revelación. O sea, desde un punto de vista humano, específicamente desde el punto de vista de su pueblo, lo que interesa que conozca su pueblo. Por lo tanto, aquí vamos a ver un montón de cosas que obviamente no están, porque simplemente Dios no quiere, no cree que sea importante que su pueblo, que el hombre sepa esos detalles. Entonces, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y bueno, una simple frase que lo encierra todo, ¿no? Es como una síntesis. Habla del principio, no habla de una fecha, habla del comienzo, del inicio del tiempo. La palabra creó, en hebreo bará, es una palabra que significa crear desde la nada. O sea, eso es algo maravilloso, pensar que solo Dios puede hacer eso. O sea, nosotros, ninguna persona podemos crear en ese sentido. O sea, todo lo que la gente, lo que la humanidad, lo que la sociedad o lo que un artista puede crear es siempre a partir de cosas que ya existen. O sea, es imposible que uno diga, bueno, voy a imaginar algo que nunca fue, que nunca existió, le voy a dar forma. Eh, es imposible, no, la imaginación humana no lo puede hacer, ¿no? Es más, cuando uno ve películas de ciencia ficción donde hay cosas, supuestamente criaturas extraterrestres que no se parecen en nada a nosotros, cuando vos te fijas bien te vas a dar cuenta que en realidad siempre tienen algo de las cosas de los seres que ya existen, o se parece a un insecto gigante o se parece a una mezcla entre pez y mamífero, pero nunca es algo que no tenga una relación con algo que existe. Ahora, aquí Dios dice que creó los cielos y la tierra. No había nada en lo cual tomar un modelo.
en la mente de Dios, en la sabiduría de Dios, Dios diseñó y creó todo lo que nosotros vemos hoy en día. Por eso dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Los cielos manifiestan todos los atributos de Dios. Impresionante, o sea, no podemos dejar de ver la hoja de un árbol sin pensar en la inteligencia, el sentido estético, el poder y la majestuosidad de Dios que puede formar eso de pensarlo desde cero, desde la nada, ¿no? Y entonces dice que Dios creó los cielos y la tierra, y habla de la creación en general. Pero el versículo 2 ya va a dejar de hablar del cielo, del universo, de las galaxias. No va a hacer mención de ninguna de esas cosas, porque no es que Dios no las creó, simplemente que no vienen al caso en este relato. Y él va a hablar de la tierra, puntualmente, y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Brevemente podemos decir que hay una especie de teoría de interpretación que se llama la brecha, en la cual muchos hermanos o estudiosos de la Biblia afirman que en realidad entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay un gran espacio de tiempo. Que cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó de una manera, pero después hubo por quizás acción de Satanás, esa tierra que Dios había creado en el principio se volvió desordenada y vacía, que se arruinó, y que eso quizás ocurrió hace miles de millones de años, y que luego Dios en el versículo 2, Dios va a reordenar todo esto. Y quizás ponen como evidencia el hecho de que Dios no puede crear nada que esté desordenado y vacío, porque Dios hace todo perfecto. Bien, no vamos a ahondar en eso, es una teoría, no hay evidencias, hay algunos versículos que pretenden afirmar eso, como el que les acabo de mencionar, pero la verdad es que si uno lee la Biblia en forma natural es difícil sostener eso, además traería un montón de situaciones difíciles de explicar. Por ejemplo, implicaría que Dios creó antes de Adán y Eva, creó animales y plantas y toda una creación, inclusive hombres, porque quizás el origen de esta teoría es tratar de compaginar el relato bíblico con lo que ahora se cree acerca de los tiempos de las eras geológicas. Entonces dice, bueno, si hay fósiles humanos que supuestamente tienen o anteriores al ser humano que tienen 100.000 o 200.000 o hasta 1 millón o 2 millones de años, entonces no puede ser que Dios que Adán haya sido el primer hombre, digamos. Pero bueno, sostener eso implicaría que antes hubo una creación humana de hombres que supuestamente no eran pecadores, o sea, o que no cayeron en pecado, o si cayeron no sabemos nada de ellos. Y la verdad es que la Biblia afirma que el pecado entró al mundo por un hombre y fue por Adán. Si realmente hubo hombres anteriores que pecaron, entonces ya ese texto no sería cierto. Y si no pecaron, resulta que tenemos un montón de seres humanos santos que no debieron morir porque por el pecado entró la muerte, y si antes del pecado no había muerte, no se entiende cómo pudieron morir hombres o animales antes del pecado. O sea, entramos en una situación compleja donde forzamos un montón de pasajes bíblicos, y la verdad es que no hay razón para ello, salvo el querer conciliar esas teorías científicas con el relato bíblico. Acá simplemente dice, versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Eso no es que Dios no puede crear nada desordenado. O sea, algo que está desordenado o vacío, esos son siempre términos relativos. O sea, cuando uno dice que algo está desordenado comparado con otra cosa.
que tiene un orden distinto. Si algo dice que está vacío es porque lo está comparando con algo que después va a estar lleno de otras cosas. O sea, si Dios creó la tierra y todavía no había creado los animales, las plantas, bueno, está vacía la tierra. Y eso no tiene nada de malo, porque todavía Dios no creó animales, plantas que pueblen la tierra. Y si está desordenado es porque Dios todavía no estableció el orden de los días y del día y la noche, etcétera, y lo que después va a decir que Dios va a hacer. Entonces no es válido decir que Dios no puede crear nada desordenado o vacío. Es un proceso en el que Dios está creando y no son términos negativos en sí mismo, sino que es parte de un proceso de creación en que Dios decidió crear las cosas en etapas. Dios podía haber creado en un instante todo, pero bueno, Dios eligió tomarse estos días que narra aquí, hacerlo en esta forma. Quizás había un sentido, un propósito que después lo vamos a ver, que era establecer el sábado como día de reposo para el hombre, pero bueno, si uno lo interpreta naturalmente, versículos 1 y 2, simplemente dice lo que leemos. La tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, porque las tinieblas, todavía no había luz o no se veía la luz desde la tierra, y el Espíritu de Dios, había aguas, estaba el océano, pero todavía aparentemente ese océano lo cubría toda la tierra, no había parte seca, ¿no? Y quizás las nubes hacían que no había la luz, no podía llegar hasta la tierra, por lo tanto era un lugar oscuro. Entonces, bueno, partimos, dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y dice Dios, dijo, sea la luz. Acá no significa necesariamente que Dios creó la luz en ese momento, después de crear la tierra. La palabra sea la luz no es la misma palabra que en el versículo 1 dice creó Dios, que es bara, que la mencionamos antes, sino que es otra palabra que significa hacer o que significa establecer o darle inicio a una función. También puede significar crear, pero no es una palabra tan estricta como la palabra en el versículo 1. Entonces, ¿qué queremos decir? Que no necesariamente Dios creó la luz en ese momento. Tenemos que entender que Dios estaba hablando, este relato está desde el punto de vista del hombre, ¿no? En la tierra no había luz, estaba oscuro, y de repente Dios hizo sea la luz, o aparezca la luz, o sea patente la luz. Eso es lo que el sentido estricto de lo que está diciendo. Quizás Dios ahí, no sabemos cómo, Él simplemente hizo que la luz pueda llegar a la tierra. Dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo mismo, estamos hablando desde el punto de vista de la tierra, no es que antes no se podía separar la luz de las tinieblas, sino que desde el punto de vista de la tierra, Dios quedó establecido la parte ya cuando está la luz, lo que se ve de la parte de la oscuridad. Después vamos a hablar del día y de la noche. Versículo 5, ahí tenemos, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche.